Acérquense papás, padrinos, los papás de Luzarelli, papás de Luis Fernando y padrinos de velación. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Luzarelli y a Luis Fernando en el día en el que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia. Acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Recibámoslo con cariño, que esta agua les recuerde su bautismo, por el que son estos hijos de Dios, les conceda el perdón de sus pecados y la vida eterna. Amén. Adelante. Pásenle los padrinos de velación a un lado de sus ahijados. Pónganse todos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos hemos reunido para celebrar este sacramento del matrimonio de Luzarelli y Luis Fernando. Pidámosle al Señor que les conceda formar una familia como hijos de Dios. Pidamos también por sus papás, por los padrinos de velación, que en este compromiso que ellos tienen para con ellos, también sepan guiarlos, acercándolos al Señor. Reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Dios
Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Luz Areli y Luis Fernando, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito seas Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, que te bendigan los cielos y la tierra, tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede que el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Sabemos que la familia, en su significado sociológico, nos dice que la familia es el núcleo de la sociedad. La familia es lo más principal en la sociedad. Y en la encíclica del ahora santo San Juan Pablo II también nos hablaba sobre el valor y sobre la importancia de la familia, en un librito que así se le llama dentro de la iglesia, encíclica en la Familiaris Consortio. En la Familiaris Consortio.
Y precisamente la familia es lo más importante y es en donde Jesús quiso iniciar su vida pública, en una familia. Fueron invitados a esa boda Jesús, María y los apóstoles. Y dentro de esa invitación de la fiesta, ellos como invitados eran solamente espectadores de todo lo que acontecía alrededor de la fiesta. Pero juega un papel muy importante la Santísima Virgen. Por eso el mismo Papa San Juan Pablo II le da el título de ser corredentora de salvación. Es una partícipe dentro de la salvación. Y la Santísima Virgen, dentro de su cuidado que tiene por la familia, se da cuenta que ese nuevo matrimonio ya no estaba siendo feliz. Por eso la Virgen va y le dice a Jesús: hijo, ya no tienen vino. El vino dentro de la Sagrada Escritura se traduce como felicidad. Hijo, en otras palabras, esta familia, este matrimonio ya no son felices. Ahí me gustaría preguntarles a ustedes, jóvenes, como matrimonio, lo que los ha traído a este altar es el amor. El amor. El amor de Luis Fernando por Luzarelli. El amor de Luzarelli por Luis Fernando. Luzarelli eligió de entre todos a quien va a ser su esposo. Y Luis Fernando eligió de entre todas a quien va a ser su esposa. Pero a mí me gustaría preguntarles, para que un matrimonio sea feliz, para que ustedes sean felices, ¿qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que se necesita? ¿Cuáles serían los pilares que sostienen su matrimonio? ¿O cuál sería el cimiento para que se sostenga el matrimonio? Díganme ustedes, de sus propios labios, que brote. ¿Qué sería? ¿Cuáles serían los cimientos? Dios. Ok, el principal cimiento, Dios. ¿Qué más? El amor. ¿Qué más? La confianza. ¿Qué más? El respeto. ¿Qué más? Llevamos 3-1. Te estás quedando atrás, Luis. ¿Qué más? ¿Qué valores? ¿Qué cimientos? A ver, que les ayuden los padrinos. Padrinos, ¿cuántos años llevan ustedes de casados? 30, 32. A ver, a la esposa, 30, 32. ¿Cuáles han sido los valores, los cimientos que a ustedes les ha sostenido durante estos 30 años? La comprensión, ahí está otro cimiento. ¿Cuál más? Muchas cosas. El amor. Hay tropiezos. Exactamente, hay tropiezos, pero debe haber diálogo. Tolerancia, la tolerancia. El tratar de comprender, va muy ligado la tolerancia a la comprensión. Madrina, ¿cuáles han sido los cimientos? El respeto, la confianza. Miren, esos valores son los cimientos de todo matrimonio. Y cuando se van perdiendo, el respeto, la confianza, la tolerancia, el diálogo, la comprensión y sobre todo el amor, la familia
comienza a dejar de ser feliz. Ya no es feliz en el matrimonio. Por ello mismo, el Papa Francisco, que en gloria esté, nos decía que todo matrimonio, antes de irse a dormir, que siempre exista en ellos el gracias, el discúlpame y el te amo. Gracias, ¿por qué? Porque durante este día me atendiste, estuviste conmigo. Discúlpame porque a lo mejor en los tropiezos me agarraste enojado del trabajo, no quise comer lo que me preparaste, me fui a comprar mejor unos tacos allá afuera, te dejé de hablar, te hice la comida salada por enojo para que no comieras, discúlpame y el te amo. Cerrar cada día como si fuera un pequeño ciclo y al otro día empezar nuevamente. Entonces la Santísima Virgen está atenta a todo matrimonio para que sea feliz. Y Jesús manda a llenar esas vasijas. También ustedes, que hoy Dios los trae ante este altar por amor y que Dios va a ser el testigo de esta unión matrimonial, ustedes pedirle a Dios: Señor, ayúdame, llena esa vasija que se me está perdiendo, estoy siendo un poquito no respetuoso, llena esa vasija. Llena la vasija de la comprensión, de la confianza, del amor, y sobre todo esas vasijas se van a ir llenando tomando como ejemplo la primera lectura. ¿Qué nos decía el libro de Tobías? Que Tobías despierta y levanta a quien va a ser su esposa Sara y los dos hacen oración a Dios. Señor, te pedimos que nos bendigas, que caminemos y estemos juntos hasta la vejez, porque esa es la finalidad del matrimonio y eso significa el lazo, caminar juntos hasta la vejez. Como decía el padrino, ¿van a tener tropiezos? Sí. ¿Alguna enfermedad? También. ¿Algún desacuerdo? También. Pero en ese caminar juntos hasta la vejez, hasta la vejez. Por eso es un compromiso de dos para con Dios. Y los padrinos de velación son los encargados de velar, de cuidar, de aconsejar. También los papás de Luz Areli y los papás de Luis Fernando, en la experiencia de vida de años que ellos llevan, también aconsejarlos. Los jóvenes son jóvenes para iniciar este compromiso de matrimonio, siempre sujetados a Dios, a iniciar y formar esa nueva familia de los hijos de Dios. Pónganse de pie. Vamos a realizar el sacramento del matrimonio. Estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Luz Areli y Luis Fernando han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Estoy dispuesta. Estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia?
Sí estoy dispuesta. Sí estoy dispuesto. Prometo serte fiel en las penas y en las alegrías, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Luz Arely, te acepto a ti, Luis Fernando, como mi esposo. Prometo serte fiel en las penas y en las alegrías, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Les confieso, en la mayoría de matrimonios, sea de aquí de San Agustín, de cualquiera de nuestras comunidades, muchas veces la mujer es más segura en sus respuestas y el hombre más nervioso. Y también muchas veces en la relación ya de matrimonio, el que lleva el sostén de la familia es la mujer, porque lo muestra desde la aceptación. Ya en el matrimonio la mujer hace crecer a los hijos, está con ellos. Y el hombre a veces por el trabajo, las amistades, se aleja un poquito, pero la mujer está allí en casa, levantando. Entonces, la mujer es parte muy importante dentro de la familia. Por eso el esposo tiene que respetar a su esposa, cuidar a su esposa, amar a su esposa. No tener en mente eso de que ella es la de la casa y puedo andar allá con quien quiera. Mientras ella esté en casa, con eso basta. Ella siempre va a ser mi esposa, la demás va a ser la querida. No, esos pensamientos no. La esposa es la esposa y listo. Entonces ese compromiso debe de ser de ustedes dos. Lo comparto en sentido muy general de los matrimonios. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Luz Arely y Luis Fernando, santifícalos en tu amor. Bendice estos anillos, estas arras, este lazo, esta Biblia y estas velas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, que les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice también estos cojines y este ramo de flores. Van a entregarles los anillos, padrino o madrina, entrégueselos, padrino. El de él a ella. En la mano izquierda. Luz Arely, acepta este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad, y que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luis Fernando, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tus manos arriba, Luis Fernando, las tuyas abajo, Luz Arely, entrégales las arras, sáquelas de su empaque. No quiere irse al gasto, porque las arras representan el gasto, el sustento de la familia. Jálele con fuerza. Ok, abra la bolsita, pon tus manos, Luis Fernando.
Luzareli, recibe también estas zarras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Recordando un poquito el significado, cuenta tus zarras. Son 13 arras, cada arra representa el sustento de un mes, 12 meses, 12 arras y el arra sobrante para hacer obras de caridad. Guarda las arras. Tomen juntos el rosario, la Biblia, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Aquí en la palabra de Dios está la historia más grande de amor, que es la historia de Jesús hacia nosotros. Procuren tenerle un lugar digno en casa. En la mayoría de las casas tienen su altar, que allí esté la palabra de Dios como iluminación para esta nueva familia. Pongan aquí la Biblia, el rosario. Padrinos, pongan los cojines y van a encender las velas. Las van a mantener ustedes encendidas las velas mientras hacemos la oración por ellos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre, pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos Luzareli y Luis Fernando, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Después de cada petición respondemos: te rogamos, óyenos. Para que Dios le conceda a Luzareli y a Luis Fernando salud, paz, trabajo y alegría, oremos. Escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos Luzareli y Luis Fernando consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entréguenles la vela, padrinos. Ahora van a colocarles el lazo. Luzareli y Luis Fernando, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Van a permanecer así de rodillas hasta el momento de la paz, que es cuando les retiran el lazo. La vela la van a apagar después de recibir la comunión. Tomen asiento, cantamos. Solamente esta pareja. Señor Jesús, he venido el día de hoy a entregarte mi ofrenda, todo cuanto tengo yo. Recíbela, Señor, recíbela. Es mi trabajo, mi cansancio, todo mi ser. He venido ofrecerte también como ofrenda de mi amor, este pan y este vino, por todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. De pie. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable, que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia. Por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y santos te cantan el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Luz Areli y Luis Fernando, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica, sacramento de tu amor, y concédele que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz. Vives en mí, y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. No falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Unifícalos en un mismo corazón, a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Luzarelli y Luis Fernando, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Felicitamos a los papás de Luzarelli, de Luis Fernando. Felicitamos a sus padrinos de velación. Vamos a darles también a ellos un fuerte aplauso. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Pasen buena tarde. Que Dios les bendiga.
preparados, esquites, chicharrones preparados en las tostadas. Bueno, usted igual está jugando con la campa y pachola.
Felicidades, echar buenas ganas, yo me he hecho mi padre. Ni más para no va, Nicoleta, todos los domingos, subí a misa. Donde quiera caer en misa, a lo mejor, yo me he hecho mi padre, todo como a lo mejor. Te traga, te chivo le ¿qué va? Pero campa tiene misa. Subí a misa. Tash vigas, y no le gano más a misa. O sea, pero venimos, que esto es lo que le confianza en la comunicación entre mí. Pero sí, felicidades. Estaba Dios. Que me pagaste, que se arruligan ganas. Estaba Dios. Yo que me pagaba. Llega paciencia, se ve ganaña.
comunión